3:15, estamos de vuelta en Emprende Perú, la voz del espíritu emprendedor, como dice nuestro eslogan, y ya se encuentra con nosotros nuestro panel, integrado por Mario Núñez y Gustavo Justo de Perú País Emprendedor. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, aquí con la grata sorpresa de tener una ilustre invitada, activista de fuerza de nuestra hermana República de Venezuela, que está liderando pues un movimiento importante, ¿no? Donde en el Perú hay un silencio, hay voces que rescatan los derechos de las personas como Leopoldo López, y bueno, es muy grato tenerla acá presente. Vamos a conversar sobre su causa y a ver en qué podemos ayudar. Así es, y también se encuentra con nosotros Gustavo Justo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poquito tarde, pero... Más vale tarde que nunca, dice el Así es, refrán. así es. Muy bien, estábamos conversando con Antonio Eduardo Álvarez, consultor en temas regionales, electorales y procesos de transferencia a propósito del resultado de las elecciones y de lo que mencionó el presidente García el día sábado, de que el Perú prácticamente estaba siendo descuartizado por estos movimientos regionales que no le responden a nadie, solo responden a ellos mismos. Eduardo, Antonio, me mencionabas algo respecto a estos procesos de transferencia que ya se tienen que ir dando y que muchos alcaldes electos, supongo que en las regiones también habrá el mismo problema, no tienen los equipos necesarios para poder hacer el proceso de transferencia como tiene que hacerse, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un problema. Por supuesto. Lo que ocurre es que no nos olvidemos que estamos a tiempo todavía. Hay algunos distritos, hay algunas provincias que todavía no tienen el tema del 100%. Hay actas impugnadas y hasta que no salga el nombramiento, la designación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, no podemos hablar de alcaldes válidos. Una vez que este se dé, como yo bien lo comenté hace un momento, se tiene 5 días para empezar a armar, o para empezar el procedimiento de transferencia del cual te comenté. Ya corresponderá al equipo municipal entrante conformar las comisiones respectivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunos distritos en Lima que ya tienen prácticamente el 100% de las actas computadas, pero hay otros que no los tienen. Entonces es cuestión solamente esperar un poquito más para empezar ya a hablar propiamente dicho del tema de la transferencia. Sí, de hecho, bueno, acá hay una tarea importante que van a tener que realizar todas las autoridades electas. Ahora, ¿qué nos dice estos resultados mirando ya a año y medio? No son 2 años, sino año y medio, las elecciones del 2016. De hecho, se han encendido muchas luces, ¿no? Muchas alarmas en lo que viene después, ¿no? Se habla de narcocandidatos, de la narcopolítica, etc. ¿Qué tenemos por delante? Para empezar, prácticamente es un año y medio para dar una voz de alerta para los partidos políticos, por ejemplo, tradicionales, ¿no? Que quieran saber encauzar todo esto que se está dando, y sobre todo para la formación de aquellos nuevos cuadros políticos que también quieran entrar a la palestra, ¿no? La ley lo permite, se habla de cambiar este tema de los partidos políticos para la próxima legislatura. Dudo mucho que se llegue, pero en tal caso esta puede ser una buena oportunidad, por ejemplo, para que salgan nuevos partidos políticos. ¿Por qué no? Y aquellos errores, aquello que se está dejando pendiente de hacer por parte de los partidos tradicionales, pues sea tomado por los nuevos partidos. Yo te comento algo que, por ejemplo, ha ocurrido en algunos distritos. Se ha invitado a muchos candidatos por carencia de cuadros. Mira lo que ha pasado en Jesús María. El señor Poma no es candidato, no es militante del PPC. A él lo han invitado para que participe, ¿no es cierto? Entonces, mucho se habla de que se tiene cuadros aquí, se tiene cuadros allá, pero cuando se dan problemas de ese tipo, es que se evidencia esa carencia de cuadros. Entonces, un llamado a futuro, ¿no? Para aquellos partidos políticos tradicionales o aquellos partidos políticos que quieran salir, pues creen los cuadros necesarios para que no sean este tipo de situaciones, porque eso es carencia partidaria, ¿no? Falta de identificación con tu partido. Sí, efectivamente. Aquí está Perú País Emprendedor, que va a liderar el movimiento que invita al retiro a los partidos tradicionales, si es que no se renuevan, se reforman, y vamos a ganar la elección presidencial del 2016, efectivamente. Salen nuevos cuadros políticos, pero también salen nuevos movimientos, organizaciones sociales que conocen, que están en coincidencia con el pensamiento popular, ¿no? Y deja de lado ese discurso pues dogmático, político,
de otras épocas y renueva la política. Entonces nosotros aspiramos en 2016 a entrar al Palacio de Gobierno y tener la mayoría congresal. Nosotros, junto con Gustavo y otros líderes, estamos encabezando un nuevo movimiento para que en el colectivo se genere una nueva manera de hacer política, de cambiar la división en el colectivo, porque el colectivo tiene el 87% de la población piensa o no se identifica con un partido político, con el actor político. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es, este es el actor político verdadero, este es el partido político que debe considerarse partido político, o movimiento u organización. Eso somos nosotros. Perú, país emprendedor, aspira nuevamente a ganar la presidencia de la República el 2016 y la mayoría congresal, con un discurso objetivista. Hemos acuñado ese término. Nos olvidamos de los dogmas, de los discursos trasnochados y vamos para adelante. Y de la mano, obviamente, con nuestros hermanos latinoamericanos en las causas que nos congregan, ¿no es cierto? Así es. De hecho, hay todo un panorama un poco sombrío, si se quiere, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, pero tenemos que ser optimistas, y pensar de que esto se puede revertir y podemos definitivamente mejorar nuestro sistema democrático, que definitivamente necesita mejoras. ¿Qué va a ocurrir, Antonio, con estas regiones donde va a haber segunda vuelta? Creo que son cerca de 5 o 6. Aproximadamente. La OMPE en estos momentos está haciendo un trabajo arduo, porque por ley, una vez que sean oficiales los resultados donde va a haber una segunda vuelta, dentro de los 30 días posteriores se tiene que hacer una convocatoria para que se den estos resultados. No se va a exigir ya la valla del 30% que se pide para las regiones, va a ser obviamente por mayoría simple, ¿no? Aquel candidato que se haga de la mayor cantidad de la preferencia electoral, pues ese va a ser el designado, ¿no? Hay muchos temas por conversar y de hecho vamos a volver a invitarte, Antonio, para seguir hablando de esto, porque esto no ha terminado. Falta todavía que el jurado proclame a los ganadores y eso se va a dar de acá a un tiempo, y hay muchos temas todavía por ir resolviendo de acuerdo a lo que nos dejó este 5 de octubre como un nuevo mapa político, un nuevo mapa electoral. ¿Algo más que quieras agregar, Antonio? No, nada más, solamente agradecer la invitación y obviamente felicitar la iniciativa democrática de crear este movimiento, este partido político. Me acabo de entrar, lo felicito realmente. Aprovechemos que la coyuntura legal lo permita. Se está hablando mucho de modificar la ley de partidos políticos, pero bueno, hagámoslo, este es el momento. Lo felicito. La ley de partidos es una iniciativa de los actores políticos trasnochados. Los asuntos de los partidos se tienen que arreglar internamente. Yo no necesito tener una norma para ser un buen padre. Para ser un buen partido y organizado tiene que nacer desde adentro. No se requiere una ley. Además quisiera apuntar que hay ustedes que son investigadores y observadores de estas modificaciones electorales, de leyes electorales, habría que tener mucho ojo, ¿no? ¿Qué cosas es lo que se quiere hacer? Porque no sé si esa modificación quiere más bien hacer desaparecer los movimientos regionales, y tampoco sería la idea, ¿no? Me parece que ha habido un problema con esta elección, pero básicamente no es un tema de por qué hay partidos regionales, ¿no? Y tampoco deberíamos eliminarlos, sino fortalecerlos quizás y dar las normas para que den facilidades para que no sean topados por personajes extraños estos partidos, ¿no? Efectivamente, yo solamente quisiera hacer una apreciación, un deslinde, por así decirlo. Es un punto de vista técnico. No se olviden que yo felicito la iniciativa, es una iniciativa 100% democrática, y efectivamente sacar un movimiento, sacar un partido es recoger la percepción popular, querer buscar nuevas alternativas. Pero lo que acabo de comentar es más que nada es un punto de vista técnico, y lo que se maneja, lo que se discute, lo que más o menos se está hablando tras bambalinas en el Congreso, ¿no? Es una forma de mencionarlo, pero sin dejar de felicitar obviamente la iniciativa, y la mejor, por favor, de las suertes. Gracias. Y éxitos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Así es, gracias entonces Antonio Eduardo Álvarez. Antes de ir a conversar, vamos a pedirle que nos acompañe todavía un ratito más. Quiero presentar a Paulina Fachín, una activista venezolana que tiene ya un tiempo residiendo aquí en el Perú. Ella se ha caracterizado por esta lucha frontal, si se quiere, contra el régimen de Nicolás Maduro y contra el chavismo, lo que representa el chavismo, esta amenaza para toda América Latina y para lo que hoy se ha dado, el hecho de que Venezuela ha sido incorporada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un hecho realmente preocupante e insólito, diría yo, pero que está ahí, está ahí. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación y bueno, muchos saludos a los radioescuchas que nos están oyendo hoy en el Perú y también internacionalmente a través de la página web de ustedes online. Empezamos por este tema de la incorporación de Venezuela, que viene a reemplazar a Chile. Chile estaba ocupando ese sillón y ahora ha entrado Venezuela. ¿Qué explicación le puedes dar tú, Paulina, como venezolana, ¿no? Como una víctima, si se quiere, de este régimen dictatorial que se ha ya instaurado en nuestro continente? Mira, Diego, te voy a dar una respuesta como venezolana, como ciudadana de un país que es miembro de la ONU, igual que otros 191 países, y como abogado. Realmente es insólito, como muy bien tú lo decías, que Venezuela hoy en día ocupe un puesto como miembro no permanente ante la ONU. ¿Y por qué lo digo que es insólito? Porque Venezuela es un país en el cual constantemente se están violando los derechos humanos día a día, hora a hora. Tenemos presos políticos, tenemos exiliados políticos, tenemos un país muy rico, pero lleno de pobres. Tenemos un país muy rico, pero en el cual ni siquiera hay un panadol para los cientos de miles de enfermos que hoy en día padecen chikungunya. Y tenemos largas colas en los supermercados de la gente pidiendo por favor que le vendan alimentos. Es decir, hasta se le viola el derecho de alimentación a los venezolanos. Y no se respeta en ninguna medida el derecho a la vida. Ni por pensar diferente, ni ser desertor o pensar diferente a la política de Estado que hoy en día se vive con el mal llamado socialismo del siglo XXI, que es otra cosa que el chavismo, el castrocomunismo, que hoy en día se vive en Venezuela, sino que cualquier ciudadano hoy en día es asesinado vilmente en la calle y no va nadie preso. Tenemos cientos de asesinatos que han sido asesinatos de forma enrarecida, que hoy en día no han sido aclarados. Y en lo particular, como abogado, me llama muchísimo la atención que recordemos que a inicio de año, en el mes de febrero, hubo fuertes protestas en Venezuela, donde hubo, la cifra oficial son 43 personas fallecidas. Tuvimos más de 2.700 personas, entre ellas muchísimos estudiantes presos, estudiantes que fueron violados. Una estadística tenebrosa. Paulina, me indican que nos vamos al corte, vamos a seguir conversando sobre este tema. Regresamos con más de Emprende Perú, la voz del espíritu emprendedor. Emprendedores, ya regresamos. Sí. Okay. Diego, ¿cómo me invitas tú a un programa de emprendimiento? Yo veo malas noticias. ¿No? No, pero lo tuyo es un emprendimiento. Pues, no sabía. No. Miembro del Consejo de Seguridad. Sí, Hoy no, día. tú sabes Hoy que a día mí me sí. dicen, pero ¿cómo eres tú tan positiva y así tan alegre? Y yo, bueno, pues así somos los venezolanos. Eso es cierto. Antonio, gracias por venir. Vamos a seguir conversando. Por supuesto, te tengo agregado. En realidad, Ok. el emprendimiento que Chao, un placer. el emprendimiento que se refiere en el nombre de la denominación se refiere a una cuestión empresarial. No, me imagino un emprendimiento de políticas sociales para mejorar el Perú y cultura. El peruano, el espíritu del peruano está caracterizado por una actitud de emprendedor. El peruano de per se es una persona emprendedora, con esa voluntad de no dejar de salir ingenioso, ¿me entiendes? Positivo. Que le gusta la gente caer. Entonces nosotros, Perú País Emprendedor, convocamos ¿Puedes correr un poquito, por a favor? toda esa masa. Entonces, a eso se refiere con Perú País Emprendedor. Ahí sí sale, Gustavo. Sí. A eso se refiere. Pregunté el nombre, Mario, porque cuando me dijiste mucho gusto, no te escuché. Eso es muy normal cuando uno dice mucho gusto. No sé por qué. Visité tu país, a mí me encanta.
Es precioso, mi país es precioso, la verdad, no es para alardear, pero es hermoso y la gente también es muy bonita. Las mujeres son muy bonitas, ¿viste? Sí, no, bueno, las mujeres son muy bellas, hermosísimas. Pero es Paulina, ¿no? Pau. Paulina, sí. Paulina, Paulín, ¿no? te he escuchado varias veces que te han dicho Paulín. Paulina, Joaquín, como en italiano Joaquín, pero en español Joaquín. Imagínate, me pongo yo con esos apellidos tan raros que tengo a ponérmelas a pronunciar en italiano y en alemán y ya fui. Tu esposo, porque leo que has venido con tu esposo a Perú. Yo me vine antes, yo me vine hace 3 años y me casé el año pasado con venezolano. Aquí, viviendo en Perú. No, me fui, me casé en Venezuela y Se han venido todos. sí, claro, porque yo me vine, nosotros éramos novios, pero lo dejé allá abandonado. ¿Cuál es la posibilidad real de ver a Leopoldo? No, ahí lo tienen aislado. Es horrible, lo tienen aislado, pobrecito. Y a mí me da de todo Leopoldo. Hola amigos, mi nombre es Hilary Garay y los invito a nuestro programa Hablemos de Belleza y algo más. Que Leopoldo es un hombre Belleza, nutrición, salud y como dice la frase, algo más. El hecho de sentarse, eso es impensable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar, vamos a ver, vamos a hablar. Pero ir a visitarlo entonces. No puedes, no puedes. La única persona que la están dejando ver y cuando les da la gana es a su esposo y él es muy... ¿Y qué es de Capriles? ¿Qué anda? Capriles está medio tranquilo, tranquilo entre comillas. Ahorita, hermano. En el sentido que se ha bajado un poco el tema tan fuerte de declaraciones 641. y está dedicado al 100%, de acuerdo de que él es presidente de región de Miranda y está trabajando fuertemente con eso. Claro, en Venezuela nos están matando no solamente el hampa, sino el hambre y cosas así. Él es muy dedicado al tema de la educación, tiene su línea. Y bueno, la oposición funciona de una forma difícil, complicada y que hay que tener mucha paciencia, y te lo digo yo que trabajo aquí con ellos. Atención emprendedores, continuamos con Emprende Somos Perú, 33 la partidos voz y del grupos, espíritu asociaciones emprendedor. civiles reunidos en un solo conjunto que todos piensan diferente. 3:31, estamos nuevamente aquí en Emprende Perú, la voz del espíritu emprendedor. Queremos recomendarle el libro de la semana presentado por Movimiento Social Innovador Perú País Emprendedor. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este es el libro de cabecera de cualquier emprendedor. Es primordial para romper paradigmas y comprender que hay que lograr que el dinero trabaje para nosotros y no que nosotros trabajemos para el dinero. Es el libro recomendado, el libro de la semana presentado por el Movimiento Social Innovador Perú País Emprendedor. Muy bien, estamos conversando con Paulina Fachín, activista venezolana, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre las repercusiones que va a tener el que haya sido incorporado como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Antes, me parece, tenemos un enlace telefónico. ¿Ya está listo? Estamos con Pepe Patiño, nada menos del Instituto Columbus, a propósito de unas becas de estudio para todos los amigos oyentes de Emprende Perú, la voz del espíritu emprendedor. ¿Cómo estás, Pepe? Así es, y tú también eres un emprendedor porque a través del Instituto Columbus, que ya tiene más de 20 años, trabajando por muchos jóvenes, brindando cursos de bajo costo y en este caso las becas que tienes para ofrecer a todos los amigos oyentes de Emprende Perú. Coméntanos sobre esto, Pepe. Muy bien, Pepe, por favor, los teléfonos para que los amigos oyentes llamen y se comuniquen con ustedes y se hagan acreedor a estas becas.
Pepe, nuevamente el teléfono, por favor. Nuevamente el teléfono. (265-1072). Perfecto. Ok, Pepe, estamos con el tiempo en contra. Yo voy a ir repitiendo los teléfonos a lo largo del programa para que se vayan comunicando. Y ya sabes, son 10 becas de estudios para todos los amigos oyentes de Emprende Perú. Gracias, Pepe, y de hecho vamos a seguir en contacto la próxima semana. Muy bien, gracias. Pepe Patiño, del Instituto Columbus, que se suma a esta cruzada de Emprende Perú, la voz del espíritu emprendedor, para que muchos jóvenes de escasos recursos puedan tener acceso a estudiar esta carrera que se ha convertido en el boom, en la carrera de moda, que es gastronomía. Así que lo único que tienen que hacer es llamar al 265-1072. Las 10 primeras llamadas se hacen acreedor a una beca de estudio cortesía del programa Emprende Perú. Muy bien, dejamos las becas y nos vamos a Venezuela nuevamente para seguir conversando con Paulina Fachín sobre lo que está ocurriendo en este país. Recuerdo la Venezuela de Rómulo Betancourt, recuerdo la Venezuela bipartidista de Acción Democrática, del COPEI, ¿no? que era un ejemplo de un modelo de democracia incluso en América Latina, y todo esto se vino a derrumbar cuando el último presidente democrático que tuvo Venezuela, como fue Rafael Caldera, le entrega la banda presidencial a Hugo Chávez, y ahí empieza la desgracia para este querido y hermoso país de América del Sur. Así es, Diego. Nosotros tenemos una de las historias democráticas más hermosas y más largas de América del Sur, inclusive de Latinoamérica. Pero bueno, lamentablemente hoy en día los venezolanos no tenemos democracia, tenemos un país en el cual se diría que básicamente es un país bandido, donde la dictadura y el comunismo es el día a día del venezolano. Pero como te iba diciendo y retomando el tema de la ONU y de lo que había sucedido en febrero, la ONU solicitó entrar a Venezuela para resguardar los derechos humanos de los estudiantes y de todas aquellas personas que habían fallecido, para hacer las investigaciones pertinentes, y el gobierno venezolano no le permitió la entrada a la ONU a Venezuela, y fue por declaraciones propias de Nicolás Maduro. Aparte, recordemos que desde el 19 de febrero tenemos preso a Leopoldo López, líder político importantísimo y muy querido en Venezuela, quien alzó su voz por la democracia, por la libertad de mi querida patria, justamente en febrero, y que desde el 19 de febrero está vilmente preso, y digo vilmente preso porque no se le ha seguido un juicio justo, porque fue llevado a la cárcel por las Fuerzas Armadas venezolanas, porque no tiene derecho a las visitas, porque se encuentra aislado y porque no ha cometido ningún delito. Porque querer democracia y libertad para su país no es un delito. Sin embargo, la ONU el día jueves pasado sacó una resolución donde exhortaba al gobierno venezolano a excarcelar a Leopoldo López y lo catalogaba como un preso político. El día viernes la respuesta que dio el canciller venezolano es que Venezuela no aceptaba ningún mandato de la ONU. El día de ayer, la juez que sigue el caso de Leopoldo López debía pronunciarse sobre esta resolución, sobre este mandato de la ONU, que prácticamente era una orden para Venezuela de excarcelación, ya que Venezuela ha firmado todos los tratados de la ONU, los convenios de derechos humanos, de los cuales es parte y sigue siendo parte. Y la juez no se pronunció. Quien dio alguna respuesta por el Estado venezolano fue la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, diciendo que no permitía la injerencia de ningún órgano internacional en Venezuela, porque Venezuela era un país soberano. Entonces, hoy nos encontramos con la sorpresa de que Venezuela empieza a formar parte de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo el país más inseguro de Latinoamérica. Dime una cosa, uno cuando ve las noticias por los medios, no se explica cómo pudo Venezuela, un país que se reconocía como personas educadas, bien educadas en realidad, cómo ha llegado a esta situación y por qué no pueden salir de esto. O sea, cómo así se ha corrompido tanto el sistema que personas de buena voluntad no pueden hacer nada y pareciera que
lo eligen a este hombre casi por una mayoría pues significativa, ¿no? Mira, en Venezuela hay una frase muy famosa que es: no vale, yo no creo. Cuando Chávez decía que iba a expropiar toda la empresa privada, decíamos: no vale, yo no creo. Cuando Chávez decía que nos iban a politizar a los colegios de los niños y los iban a convertir en escuelas bolivarianos y que les iban a dar capacitación militar, decíamos: no vale, yo no creo. Que íbamos a tener un sistema cambiario cuando Venezuela ha sido un país por excelencia rico. Decíamos los venezolanos: no vale, yo no creo. Y nos pasamos unos 5, 7 años en no vale, yo no creo. Y así poco a poco el Estado y Chávez fue inteligentemente adueñándose de todas las instituciones del país. Cuando tú vas hoy en día en Venezuela, la OMPE está conformada por 5 personajes. La presidenta de la OMPE anda con una camisa que dice Festeja, ¿no? Festeja con... Sí, Chávez no se va, anda con los ojos de Chávez en el pecho, viva mi comandante. Y así tú vas al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, es igual. Se ponen la mano en el pecho y dicen: patria, socialismo, muerte, venceremos. Y así el defensor del pueblo en Venezuela le decimos, y no debería decirlo, pero coloquialmente la gente en Venezuela le dicen el defensor del puesto, porque no defiende a nadie. Entonces así poco a poco se han ido colmando de gente del chavismo todas las instituciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado? Las elecciones del 14 de abril, nosotros tenemos fuertes pruebas de que hubo un fraude electoral. Cuando fuimos a los tribunales venezolanos, porque nosotros sí cumplimos con la Constitución venezolana y seguimos los procedimientos legales y judiciales respectivos, ni siquiera nos aceptaron la demanda. Fuimos a la Corte Internacional de Justicia y ahí se encuentra en estos momentos el proceso. Sin embargo, cabe destacar que a partir de septiembre Venezuela también salió de la Corte. ¿Y qué fue del conteo que iban a hacer? Bueno, todavía estamos esperando a los delegados de la UNASUR, que se acordó el 17 de abril del 2013, aquí en Lima justamente, que vayan a Venezuela a hacer el conteo. ¿Pero existen las...? No, las ánforas ya no existen, muchas fueron quemadas, el respaldo del voto fue quemado, entonces, bueno, claro, ya no hay más nada que hacer. Es una deuda que la UNASUR tiene y tendrá con Venezuela de por vida. Yo quisiera rescatar la generación, pues, tu generación, que es la nuestra, aunque tú eres relativamente más joven que nosotros. Entonces, pero yo quiero rescatar ese voluntarismo, ¿no? Esa capacidad de las nuevas generaciones de no dejarse, y el ejemplo eres tú. En el caso nuestro somos nosotros, que estamos empujando una nueva generación de políticos. Yo he conocido Venezuela y he visto que su infraestructura es poderosa, es un país que tiene ha avanzado mucho en infraestructura. Ahora, esta falta de institucionalización, creo yo que es coyuntural, una coyuntura larga, por cierto, pero que una vez que entren las nuevas generaciones, ustedes organizados, empujando, ¿no?, al nuevo régimen, las cosas van a volver a su sitio rápidamente. Pero es necesario que en nuestros países haya gente como ustedes, y en el nuestro también hace falta eso. Gente que se ponga la camiseta, que salga a las calles, que salga a protestar y que empuje, ¿no es cierto?, que promuevan estos cambios sociales. Yo te felicito y bueno, estaremos apoyando a tu causa en todo lo que nosotros podamos y nos requieran. Muchas gracias, Mario. De hecho, Paulina, hay mucho trabajo por hacer y los venezolanos no deben perder la esperanza. Yo pienso que esta va a ser una tarea larga y una vez que caiga el régimen de Maduro, caiga el régimen chavista, este país tomado por los cubanos, la reconstrucción va a ser difícil, va a tomar muchos años. Yo creo que va a ser rápida. Yo he conocido Venezuela y es un país rico, es un país culto, es un país preparado, y esta coyuntura va a decaer rápidamente y van a surgir muy rápido los venezolanos. Y en esa línea, perdóname, y en esa línea, ¿qué proyectos tienen en el futuro cercano o mediano plazo para justamente apoyar la causa de...? Mira, nosotros tenemos un conjunto de proyectos desde el punto de vista de la oposición venezolana como tal y de los estudiantes que no han salido de las calles venezolanas. Hay un sector de la oposición venezolana que está promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente como un método democrático para hacer un cambio social y político en el país. En el 2015 también tenemos elecciones del Congreso de la República que nos puede dar también un cambio en el panorama legislativo